Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextDB. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, estratega de mercados de XTB, y hoy vamos a ver cuál es el activo que ostenta el puesto número 6 del top 10 de los más negociados a través de la plataforma XStation de XTB durante el año 2020. No es otro que el petróleo West Texas. Hace poco hablábamos del Brent como uno de los activos más negociados. El petróleo West Texas todavía ostenta un puesto más cercano al activo más negociado del año, y querría aclararos a muchos de vosotros la diferencia existente entre el Brent y el West Texas. Estamos hablando de dos contratos de futuros que tienen una correlación muy alta en su modo de cotizar, pero el Brent es un producto que nace en el Mar del Norte entre Shetland, las Islas Shetland y Noruega. Por otro lado, tiene mayor peso que el West Texas a la hora de utilizarse como fijación del precio a nivel mundial, pesa un 2/3 partes. Se produce en el mar, lo cual quiere decir que el coste de transportarlo es mucho más bajo que en el caso de West Texas, y como veis aquí la OPEC que es el cártel que controla una parte muy importante de la producción mundial, utiliza el precio del Brent como benchmark a la hora de referirse a cuál es el coste del petróleo. Por el lado de West Texas, se origina en Estados Unidos, en 3 grandes estados de Texas, Luisiana y Dakota del Norte. Pesa 1/3 más o menos en la fijación del precio a nivel mundial. Su coste de transporte es mucho mayor que el Brent, porque no se extrae del mar y por tanto es más sencillo la distribución. Y para Estados Unidos es el precio del crudo por referencia, puesto que es el petróleo que extraen en su propio territorio. ¿Qué es lo que más nos llama la atención del West Texas este año? Evidentemente no pasa desapercibido lo que ocurrió durante el día 20 de abril, cuando por primera vez en la historia el petróleo West Texas cotizó en tasas negativas o en precios negativos cercanos al menos 40. ¿Cómo puede ser eso así? Pensad que cuando uno tiene una posición abierta comprada de petróleo, lo que ha comprado en muchas ocasiones es un contrato de futuros. Ese contrato de futuros tiene una fecha de vencimiento. Cuando vence dicho contrato, si tú todavía mantienes la posición comprada con el contrato de futuros, se te entrega físicamente el subyacente, en este caso barriles de petróleo. Por tanto, una parte muy importante de todos los traders en el mercado, lo único que hacen cuando compran posiciones en futuros es con la intención de venderlas luego a un precio más alto, pero no tienen intención de recibir la materia prima como tal. ¿Qué es lo que ocurrió ese día? Pues básicamente que para rolar un contrato, para pasar del contrato que va a vencer al siguiente contrato, las posiciones compradas tienen que venderse y se tienen que comprar en el vencimiento siguiente. Como el precio del petróleo estaba colapsando, el proceso del rollover de gente que lo dejó hasta el último momento exigía seguir vendiendo ese contrato aunque estuviese cotizando ya en precios negativos, para poder comprar el contrato que tenía los siguientes 3 meses hasta vencimiento. Esa situación de no querer que te entreguen el contrato, el activo físico como es el barril de petróleo, unido a el retraso en muchos traders viendo lo bajo que cotizaba el petróleo, esperaron hasta el último momento para hacer esa operación de rollover, provocó esa situación totalmente anómala. ¿Qué pasa con el petróleo Brent y el petróleo West Texas? Básicamente tienen un rango de cotización donde hay una correlación muy alta de forma histórica. Mirad cómo en este gráfico desde 1990 podemos observar que el Brent y el West Texas se mueven en torno a esa línea azul que muestra una pendiente favorable al Brent, pero que en principio es como el punto de equilibrio estructural. Ya veis que aquí sería relativamente fácil establecer estrategias en las que cuando el Brent cotiza en la banda inferior es preferible comprarlo antes que comprar West Texas, mientras que cuando el relativo entre ambos contratos cotiza en la banda superior, sería preferible comprar West Texas antes que el Brent. ¿Qué es lo que ocurrió cuando entró en tasas negativas? Pues que quedó completamente descolocado el gráfico,
tan solo durante unas horas, pero provocó este movimiento estratosférico fuera del rango y luego cuando se corrigió rotó no solamente al eje central sino incluso a la banda inferior. A día de hoy, como podéis observar, da la sensación de que si se quiere jugar un escenario alcista en petróleo, es preferible comprar el Brent antes que el West Texas, teniendo en cuenta que todavía nos encontramos en la banda inferior. Para aquellos que lo que estén buscando es una visión negativa, por tanto vender el petróleo, tendría más sentido en este caso vender el West Texas y no el Brent, teniendo en cuenta dónde cotiza el relativo. Pero veamos el gráfico en términos absolutos. Aquí tenemos el contrato de West Texas desde 1986, con la anomalía a la que hacía referente antes en términos de esta cotización que se desploma hasta cotas de menos 40, rompiendo el soporte estructural que había venido funcionando en torno a los $10 por barril en la década de los 80 y década de los 90. En este momento la estructura principal parece una cuña y eliminando un poco este factor técnico que se produjo aquí, todo parece apuntar a que podríamos tener todavía algo más de rotación al alza para ir a buscar esa gran directriz bajista que no se rompe desde el año 2008. Si hiciésemos un análisis algo más cercano desde una perspectiva semanal, lo que nos vamos a encontrar desde el año 2012 es una directriz donde tenemos concatenados múltiples máximos decrecientes y una antigua zona de soporte muy interesante en el entorno de 50-52 que va a representar el primer nivel realmente complicado de superar para el West Texas. Probablemente desde esta cota podamos ver algún tipo de corrección táctica a la baja, pero realmente es aquí arriba donde parece que surge una gran oportunidad de venta más cercano a las cotas de 60, porque para entonces estaríamos alcanzando la gran estructura bajista que lleva funcionando desde hace más de una década. Como todos sabéis, podéis seguirnos a través de las redes sociales, tanto en los canales de XTV de YouTube como LinkedIn, Instagram, Facebook y Twitter. Quiero agradeceros vuestros comentarios, vuestros likes, recordaros que durante lo que queda de año iremos revisando cuáles han sido los activos más negociados hasta llegar al número 1 y desearos también felices fiestas y mucha suerte con vuestras inversiones. Un saludo y hasta la vista.